Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro con periodistas, escritores, organizado dentro de este maravilloso Congreso de la Lengua Española en Cádiz y por la Real Academia Española, a la que agradecemos la invitación a poder hablar de un tema que nos incumbe a todos los que estamos aquí, sobre el que hemos reflexionado mucho y sobre el que prácticamente, si no a diario, cada semana o en nuestro trabajo en los periódicos, aplicamos con gran convencimiento y con gran fe. El convencimiento es que el periodismo para nosotros es un género literario puro, y he querido titular la mesa así: un género literario puro, porque se basa cotidianamente en la materia que nos da la realidad, y a veces con cierta prisa. Es decir, es un género literario para el que hay que estar al quite, para el que hay que estar muy concentrado, y que se desarrolla de una manera muy dinámica, en una especie de pacto con la prisa, pero también con la conciencia de que lo que escribimos en los periódicos es literatura. Es decir, no es simplemente una especie de consecuencia o enlace de palabras sin más, sino que está directamente conectado con el arte literario. Para ello he querido que me acompañen unos grandísimos talentos en el arte de escribir en los periódicos, empezando por mi otro lado, Antonio Lucas, poeta, periodista del Mundo, grandísimo escritor de periódicos y un referente en el periodismo que se hace hoy en España y en español. Jorge Hernández, el gran Jorge Hernández, novelista, periodista mexicano, ahora también librero en la grandísima librería Pérgamo de Madrid. Su último libro ha sido en España Un bosque flotante, aunque acaba de publicar en México Cochabamba, y tiene un libro magnífico, muy madrileño, que se llama La emperatriz de Lavapiés. Raquel Garzón, poeta también, periodista, grandísima cronista de nuestro tiempo en el ámbito cultural, colaboradora de Clarín, del País, también librera en Madrid, y bueno, desde hace poco tiempo residente en España, de nuevo, porque la historia de Raquel está llena de viajes de ida y vuelta entre Argentina y España. Eva Díaz Pérez, sevillana, escritora, periodista, ha sido hasta hace poco directora del Centro Andaluz de las Letras, cuya labor ha sido encomiable y una referencia en la gestión cultural en España. Y Fernando Iwasaki, este congreso está dedicado al mestizaje. Él es el mestizaje andante, peruano, sevillano, padre andaluz, con diversas procedencias, un grandísimo escritor, un gran dominador de varios géneros: el relato, la novela, la crónica. Colabora habitualmente también con nosotros en El País y es uno de los grandísimos referentes del periodismo y de la crónica y de la literatura que se hace en español en todo el mundo. Tengo que decir que la primera vez que estuve en Arequipa, donde se iba a celebrar este congreso, fue también con Iwasaki, que ejerció de maestro y de guía extraordinario, y que es un placer siempre
estar con él y viajar con él. Bueno, yo, como digo, he planteado eso, el periodismo como un género literario puro. Y quiero que empecéis a hablar de eso y si estáis de acuerdo con esta primera, digamos, esta primera idea para que partamos de ahí hacia una conversación que nos lleve donde queramos, porque además, aparte de agradecer la presencia de los que están aquí, nos están retransmitiendo por streaming en todos los confines del mundo. ¿Por dónde querría empezar? He empezado antes presentando a Antonio, pues empiezo por Iwasaki para que coloque el debate donde debe estar. Bueno, mil gracias, Jesús. Yo no sabía que nos iba a acompañar hoy la editora Cristina Linares, porque a mí me interesaba mucho comenzar citando a Abelardo Linares. Abelardo Linares es poeta, es editor, es librero de viejo, es un gran amigo. Y Abelardo es alguien que sostiene desde hace mucho tiempo, y lo instamos los amigos para que lo escriba, como el periodismo ha sido, de alguna manera, el padre de la novela contemporánea. Porque todos sabemos que la novela decimonónica nace en el siglo XIX, en Europa, pero nace en los periódicos. Y entonces Abelardo, en muchísimas conversaciones personales, nos ha explicado a los amigos que frecuentamos la librería Renacimiento cómo incluso cuando aparece el kiosco se produce un incremento en la venta de novelas. En España, por ejemplo, en los años del 10 al 30, surgieron muchísimas colecciones de novelas cortas vinculadas a cabeceras importantes, a proyectos editoriales que se desprendieron de los periódicos. Pero 50, 60 años antes, novelas como Madame Bovary o novelas que se publicaron incluso en América Latina. A mí me gustaría ahora mismo reivindicar a una escritora argentina que se llamaba Juana Manuela Gorriti y que en 1845 publicó la primera novela de la que tenemos noticia en América Latina, mucho antes que todos los autores varones que publicaron novelas con nombre de mujer, y la publicó en un periódico que se llamaba La Gaceta de Lima. Es decir, que los periódicos fueron el escenario desde donde los novelistas comenzaron a publicar. Y creo que esta podría ser una primera intervención que sirva para que mis compañeros puedan seguir hablando. Pero esto es algo que Abelardo Linares lo explica de una manera extraordinaria. Con su habitual brillante. No es porque esté aquí su hija. Efectivamente. Sino porque lo es. Muy bien, Eva, tú y yo tenemos, bueno, Iwasaki también, sí, sabemos, Antonio también. Tenemos el veneno Chávez Nogales en las venas, sí, y sabemos que ese es nuestro faro, nuestro guía, nuestra fe, nuestra referencia en este tema que estamos hablando. De hecho, vamos a hacer una cofradía, ¿verdad? Que quedamos con Edu Vamos Madina. A ir Semana Santa, toda la Semana Santa con la cofradía. Cofradía de San Manuel Chávez Nogales. Exactamente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer además que estar con los compañeros y hablar de periodismo y literatura, ¿no? Que es mi vida, es mi biografía, vamos. Y hablando, bueno, de Chávez Nogales, fíjate, en la facultad estudiábamos como ejemplo del periodismo literario, ¿no? Pues el New Journalism, ¿no? De Tom Wolfe, el nuevo periodismo. Y si nos damos cuenta, como en tantas cosas, ¿verdad, Fernando? Hay como una referencia siempre de que los anglosajones fueron los primeros al hacer las cosas, ¿no? Pero después cuando rascas un poco te das cuenta de que no es así, ¿no? Y el caso de Chávez Nogales, que yo creo que desde luego es el gran periodista del siglo XX, ¿no? Porque él aplica técnicas narrativas literarias en sus libros, ¿no? Que, bueno, tenemos por supuesto la biografía que hace de Belmonte, donde desaparece esa primera persona, ¿no? Él empieza como a narrar en primera persona, pero luego esa primera persona desaparece. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, ¿no? Que es una especie de novela en la que en realidad cuenta la crónica de cómo fue la revolución rusa, ¿no? De un flamenco, ¿no? Que le pilla allí la revolución. Y Chávez Nogales, pues yo creo que es el referente, junto a una gran cantidad de grandes periodistas españoles,
porque yo creo que hubo una gran edad dorada Una generación, sí. en los años 30 en España, ¿no? Estaba pues Gaziel, el propio Josep Pla, Camba, Josefina Carabias, por cierto, que fue discípula de Chávez Nogales, Magda Donato, por ejemplo, y precisamente volvemos otra vez a Abelardo Linares y a Cristina Linares con la editorial Renacimiento, porque ellos han rescatado las crónicas, los reportajes que hizo Magda Donato, que bueno, se dice pues que Thompson, ¿no? Hunter Thompson, que escribió Miedo y asco en Las Vegas, es el pionero del periodismo gonzo, ¿no? Llamado periodismo gonzo. Sin embargo, una periodista como Magda Donato en los años 30 pues hizo el periodismo gonzo, que el periodista se convierte en la persona que es el protagonista de la noticia. Ella entra en un manicomio para hacer una crónica, ¿no? De cómo era la vida allí. O sea, que tenemos periodismo gonzo en la España de los años 30, ¿no? Sin embargo, pues nos enseñaron que el nuevo periodismo eran ellos los pioneros, ¿no? Entonces yo siempre reivindico ese periodismo español de los años 30, donde evidentemente se utilizan todas las técnicas literarias y se demuestra un periodismo absolutamente audaz. Y después, por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica por ejemplo, Rodolfo Walsh, por ejemplo, ¿no? Con Operación Masacre, es anterior a Truman Capote, Sangre Fría. Es decir, yo tengo esa obsesión por reivindicar. Nos han robado la cartera. Nos han robado. Entonces, y un congreso y les hemos dado internacional plata en español y encima les hemos comprado ejemplares. Y esto tiene que acabar desde ya. Y en la facultad de San Manuel Chávez Nogales. San Manuel Chávez Nogales, inventor 30 años antes del nuevo periodismo que Truman Capote. Exacto. Vamos bien por aquí, ¿eh? Raquel. Estamos cavando la trinchera, de acá vamos a salir con otra idea. Exacto. Tomo esto que decía Eva. En efecto, Rodolfo Walsh en 1957 publica Operación Masacre, la primera novela de no ficción, años antes que lo hiciera Capote con La Sangre Fría, y nos cuenta la historia de los fusilamientos de José León Suárez, que son algunos fusilamientos que hace la revolución libertadora que derroca al segundo gobierno peronista. Pero fíjate vos, y este es un tema que por ahí me parece interesante que conversemos, que Walsh se muere sintiendo que necesitaba escribir ficción para que lo reconocieran como periodista y como escritor. O sea, siente que le falta algo a esa obra monumental que nos ha dejado y que seguimos leyendo y de la que seguimos aprendiendo. Porque eso sigue pasando en las redacciones. Yo me acuerdo que cuando yo he tenido la suerte, como contaba recién Jesús, de dedicar prácticamente toda mi vida profesional al periodismo cultural. Y cuando llegué a Clarín, a mediados de la década del 90 del siglo pasado, no llegué a cultura, sino a una sección que se consideraba ideal para forjar a nuevos periodistas. Se llama, en mi memoria, Información General, ya no existe, o sea que es un lugar mítico al que a veces vuelvo. Esa Información General era un cajón desastre, ¿no? En el que entraban informaciones de sociedad, de educación, de consumo, policía. Entonces te mandaban, te trepabas al coche con el fotógrafo del diario, en el coche del diario. Ubiquémonos, no había móviles, no había celulares, no había redes sociales, no sabíamos lo que era el correo electrónico. Entonces el chofer hablaba con la mesa de noticias que te decía dónde tenías que ir, ibas, hacías reporterismo, te subías de vuelta a toda velocidad, llegabas a la redacción, escribías y le llevabas al editor tu pieza en papel. El tipo sacaba una virome, leía, empezaba a tachar, te la daba de vuelta y te decía, flaca, no me hagas literatura. No me hagas literatura era como la frase clave, o sea, no estaba bien hacer literatura. O sea, estaba bien visto. No estaba bien visto.
Porque claro, el lenguaje periodístico tenía que ser seco, directo, en cada línea un dato, en cada párrafo una idea, y la literatura era para los suplementos dominicales, para las grandes firmas, para las revistas. Ahí me fui enfilando, ¿no? Porque eso era lo que quería hacer yo, literatura. Un datito más que refleja de alguna manera la contradicción. A los periodistas jóvenes nos decían no hagas literatura, pero en ese momento, en esa misma redacción de Clarín, estaban trabajando, y seguro que me voy a olvidar de alguien, pero Jorge Göttling, que era uno de los tipos que más sabía de lunfardo y de tango en la Argentina, que ganó pocos años después el premio Quijote. Marcelo Pichón Rivière, poeta, guionista, junto con una cineasta feminista de gran fuste, María Luisa Bemberg, de algunas de sus películas más renombradas. Jorge Aulicino, traductor, años después, de La Divina Comedia, Premio Nacional de Poesía. Matilde Sánchez, una de las firmas importantes de la revista Babel, junto con Caparrós, que fue una de las revistas culturales más importantes de la postdictadura. O sea, teníamos un diario que, como tantos otros, hablo de este porque yo lo conozco, lo quiero, me formé ahí. Por un lado le decía a los periodistas jóvenes, literatura no, nena, y por otra parte fichaba escritores, porque obviamente esa gente venía con lecturas, con estilo, con una mirada que lograba que ese diario fuera distinto de todos los demás. Claro, que sea lo que es hoy Clarín, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese mutuo recelo, Sí. que sigue existiendo, porque hay escritores que no ponen en la solapa de sus libros que pasaron por algunas redacciones, forma parte de nuestra prehistoria. Forma parte ¿no? también de nuestra propia motivación. Sí. Aquellos que nos decían no hagas literatura, que también decían, o no le eches muñequilla a esto, Claro. decían, pues te vas a enterar y ahora voy a hacerlo. ¿Vale? Y yo creo que en España, justo, además, después de la generación que pilotó la transición, cuando veníamos, esto yo lo tengo así pensado, cuando veníamos de la dictadura, que habíamos recibido información contaminada por la propaganda, cuando llegó la transición se depuró muchísimo el lenguaje y era muy directo, muy poco florido y tal. Pero ha sido, yo creo que luego nuestra generación la que ha vuelto a mirar y la que ha vuelto a poner la ambición de la literatura en esa necesaria limpieza que hubo por parte de nuestra generación anterior de la floritura, con riesgo de que fuera propaganda, porque veníamos del franquismo, pero nosotros hemos llegado ahí a una entente interesante y ha sido la recuperación de la literatura en los Pero fíjate, periódicos. acuérdate que creo que Umbral decía eso de no le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que toco el piano en un burdel. En un burdel. O sea que... Y era hace poco. Y era así. Querido Jorge, ¿qué nos cuentas de México y en este aspecto? Danos tu mirada mexicana. Bueno, como mexicano hay que empezar a decir que si no es que se debería ya volver costumbre, que la palabra periodista tiene un ribete de honor en México, en donde lamentablemente es el país en donde más periodistas han muerto por ejercer su oficio, en donde es oprobioso que el jefe de Estado dedique por lo menos un día de la semana a denostar a los periodistas con nombre y apellido, y que hace unos meses provocó incluso un ataque en donde unos sicarios intentaron matar a un periodista que había sido señalado por el presidente de la República. Además, en una cosa organizada por la RAI, vengo un poco avergonzado porque vengo como mexicano del país en donde más se ha pisoteado el idioma que nos une, sobre todo ahora que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública que propone Marx Arriaga, el cuento se cuenta solo, quieren incluir el hablar mal como una condescendencia con el pueblo, como un ejemplo bolivariano de la igualdad, que es una equivocación.
A la larga, entonces, lo que van a estar publicando es basura. Y aquí lo que estamos honrando es la alta literatura que Harold Bloom se metía al baño a leer en el periódico, en ese día en que transcurre su aventura. O esa antología que publicó El Acantilado, y no recuerdo el nombre del antologador, pero son todos los artículos que en la prensa alemana de finales del 19 y principios del 20 se publicaban abajo de una raya negra. Eso era literatura, poesía, cuento, crónica, y no necesariamente la información de un hecho. En ese sentido, yo he tenido la fortuna de estar cerca de escritores que se forjaron en el linotipo, que yo creía que tenían resaca porque bebían mucha leche, y es por el plomo, que se envenenaban. Es decir, estaban chupando leche para no morir. Y Pete Hamill es uno de ellos. Y Pete lo que decía es que una vez que firmas contrato con un periódico, sí lees el poema de Kipling que dice que tenemos que ser esclavos de ciertos amos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Precisar y cuidar mucho como Sal el porqué. El porqué a lo mejor no es nuestro papel publicarlo. Cosa que confunden otro tipo de periodistas, los más amarillos. En ese sentido, efectivamente es literatura con prisa. Prosa con prisa, que le llamó Nicolás Guillén. El hervidero de los cuentos se entiende mejor de quien ha pasado por el rasero de, en primer lugar, el espacio, que ahora ya parece ilimitado en las versiones electrónicas, pero a nosotros nos tocó todavía que nos recortaran, y en mi caso, un cabrón que recortaba todos los finales. Entonces mi mamá pensaba que yo necesitaba ayuda psiquiátrica todavía, y el tiempo, que si no entregabas a tiempo, simplemente no entraba. Y ahora lo que veo es que ya no importa si te tardas, porque de todos modos lo pueden colgar en la red, etcétera. Pero los cuentos, la cocción de los cuentos dependía de esas dos, digamos, limitaciones. En el caso de la novela, yo llegué a escuchar, por ejemplo, a García Márquez, que sí distinguía que, habiendo sido periodista hasta las cachas, con la novela soltaba la rienda. Eso sí no cabía en las páginas del diario. Lo del diario va más con el ensayo, la crónica y sobre todo el cuento. En ese sentido, nada más para dejar la semillita, lo que México a mí me aporta como lector de periódicos es que a veces lo que está en la prensa parece absolutamente ficción. Totalmente ficción. Y quien le agregue algún dato como de mentirita, la echa a perder. Y llama mucho la atención que fuera de México, cuando se lee, lo que estamos haciendo es honrando la gran literatura, pero lo peor de todo es que, por ejemplo, el presidente hace 2 semanas publicó la foto de una luche, de un elfo, y quiso convencernos de que era verídico. Mi conclusión, pues sí era verídico y era él mismo el elfo. En fin. Antonio, querido, pues te toca. Pues mira, bueno, primero agradecerte la invitación y con autores y periodistas a los que aprecio como lector tanto, agradecer a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española la invitación. Pero yo voy a hacer un pequeño lamento, que es el de la poesía en los periódicos. Como recordaba Iwasaki, muchas novelas nacieron en lo que eran los primeros periódicos o los periódicos ya modernos. Y para eso está la gran hemeroteca que han formado Abelardo y Cristina Linares. Pero hubo un tiempo en el que no existían los periódicos y en este país, era el siglo de oro, el siglo XVII, en este país esas gacetillas que luego en el XIX fueron estableciéndose, XVIII y XIX, eran los poetas. Era Quevedo, era Lope, era Góngora era menos, pero era Quevedo, era Lope, era Juan de Herrera, era Calderón. Es decir, el teatro y la poesía se había convertido, o empezaron a ser, la estafeta
por la que circulaban las rencillas, los problemas en la corte. Es decir, la primera información de mano que tuvieron los españoles, y en este caso los madrileños en ese barrio de las Huertas, eran aquellos fastuosos cronistas de la realidad que eran los grandes poetas o culteranistas o conceptistas, efectivamente. Y eso es muy importante. Es curioso porque hoy, para entender bien la historia de lo que fue la convulsa España de aquel año, de aquellos siglos, perdón, de aquel siglo XVII, uno tiene que acudir a esos poetas. Y eso era el primer gesto de periodismo. Ahí se estaba realmente forjando. Hay una antología maravillosa, se llama Paraíso Cerrado, lo hemos hablado alguna vez, donde uno puede ver no solo el gran pulso y la gran sístole y diástole de la poesía, sino realmente cómo estaba sucediendo el surgimiento de un país que empezaba a tocar el fondo de su ceniza, pero empezaba a emerger en su concepto de modernidad. Vale, en el principio del siglo XX, no había periódico que no tuviese, además de sus novelistas por entregas, en Francia, en España, en Francia, por ejemplo, también Balzac publicó Las ilusiones perdidas en 3 entregas. No había periódico en España que no tuviese un poeta. Es decir, aparecía en la portada Machado, aparecía en la portada Juan Ramón, y no era un ornamento, era un complemento de ese estado de la cuestión que un periódico te hace ver cada día. Yo creo que nosotros tenemos una tradición muy, muy hermosa y muy bien asentada en el mundo hispánico, y yo creo que cada periodista que nos gusta de verdad y cada periodista que en verdad ha sido periodista tiene encuevado un escritor. Es muy, muy difícil que un gran periodista no tenga un pulso, un pequeño destello, un surco literario en lo que hace. Incluso un periodista que puede ser formalmente periodista de tribunales. Yo he leído grandes crónicas de tribunales que tienen mucho que ver con la gran literatura. Entonces, separar el periodismo de la literatura, como hacen algunos compañeros con gran vehemencia y con gran ímpetu, como si eso fuese una pérdida de rigor o como si eso fuese una pérdida de veracidad o de credibilidad, es un enorme error. El lector, los lectores, necesitamos que se nos cuenten bien las cosas. Para que se nos cuenten bien las cosas, da igual que sea con una literatura más barroca o bien con una literatura más aséptica, necesitamos que exista esa literatura. Es decir, las palabras no se pueden echar en los periódicos con esa condición de agencia, que es la formulación estricta y absolutamente quirúrgica del hecho. Al hecho uno le tiene que meter lo que tiene, que es quién lo mira, cómo lo respira, cómo lo huele, cómo lo vive, cómo lo siente. Cuando uno se enfrenta a un reportaje, a mí que es un género que me gusta tanto, el reportaje largo, claro, uno se enfrenta al reportaje con voces humanas, con voces reales, con voces que tienen que repicar también en los oídos del lector, pero siempre como una narración. Es decir, los grandes reportajes, aquello que se nos ha quedado, hablabais de Chávez Nogales, aquello que se nos ha quedado enclavijado en la mucosa de la memoria es porque tiene ese prurito de lo literario. Y ahí están los grandes... Pienso en Italia, por ejemplo. Italia da unos periodistas literarios tan extraordinarios. Indro Montanelli, Curcio Malaparte. Es decir, joder, es gente que se hizo en los periódicos, que se hizo bebiendo la leche para sustituir o por lo menos amortiguar el plomo. Pero la pulsión, la masa de su sangre, lo que estaba derramando en esas páginas era pura literatura y eso es lo que se nos queda. El periodismo crece cuando el periodismo tiene lo mejor de lo literario y lo mejor del periodismo. Y en esa combinación, por eso, el periodismo es literatura pura. Puede serlo, pero felizmente bastarda. El mejor periodista es el que más felizmente bastardo es, el que mejor roba en la calle las palabras, las expresiones, el oído. Y creo que en Latinoamérica y en España, habéis hablado de Rodolfo Walsh, está también Roberto Arlt, hay tantos maestros que se forjaron muchas veces en redacciones, en situaciones penosas, pero que lo que queda de ahí es esa crónica que tú recuerdas. Un ejemplo que he puesto muchas veces, y ya con esto termino, es todos sabemos aquí en este país, en España, el día que cazan a Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, porque hay unos titulares que dice capturado Luis Roldán en Laos. Ni Dios se acuerda de la crónica de aquel día. Pero sin embargo tú hablas, por ejemplo, de Chávez Nogales y todo el mundo recuerda qué supone A Sangre y Fuego. ¿Por qué? Porque lo que deja surco, lo que deja rastro, lo que se imprima en nuestro apetito siempre es la literatura. Y el mejor, ustedes tendrán periodistas, hombres o mujeres, preferidos o escogidos, seguro que son aquellos que tienen el pulso literario que se adapta mejor a su arritmia de lector.
Y eso es lo que creo que el periodismo todavía mantiene, no puede perder y lo mantiene cada vez con más ímpetu. Creo que hay gente joven ahora mismo en el país, en el mundo, en el ABC, en los distintos periódicos que yo manejo. Veo chavales de 25, 26, 28, 30 años, casi becarios, que han decidido que el periodismo, como decía Frank Sinatra, yo no vendo voz, yo vendo estilo. Y que uno se distingue en el periodismo por aquello que cuando lees la crónica dices, es distinta. No sé si conozco el nombre de quien lo ha escrito, pero es distinto a los demás. Voy a seguir eso, voy a seguir ese nombre de este que me ha parecido distinto. Aún así, incluso los periodistas que le decían a Raquel no hagas literatura, hacen literatura. Es decir, Claro. Luego podemos ver si es buena o mala, pero Claro. allá quien junta una frase, unas palabras para componer una frase, el ritmo que le da, si pone una coma, es una decisión literaria, si pone un punto también, se pone un punto de aparte. Estamos todos presos ahí, voluntad es de nuestro estilo. campo, no hay escapatoria. Haces literatura, la clave, Claro. ya que haces literatura, hazla bien. Esta es la... Claro, este una es el cosa dilema. distinta es la poesía. Ahí, y ya con esto no insistiré más. Y me permitís el chascarrillo. A un compañero que ha escrito una buena novela, un buen libro de relatos, una buena crónica, se le felicita. A un poeta, tú lo sabrás, cuando va a la máquina del café, si tus compañeros te dicen buenos días, poeta, nunca es un piropo. En una redacción, un poeta siempre es un tipo sospechoso, es una especie de marginal adaptado allí que probablemente desgrava, porque es muy difícil que nosotros necesitemos un poeta en la redacción. Un enorme error, porque muchos de los grandes lectores de poesía son los que saben mejor interpretar el interlineado de los periódicos. Esto tengo que contarlo. Sí, cuéntalo. El poeta Rafael Telles, Sí, que gran estaba hipotecado, va a la caja de ahorros a renegociar la hipoteca. El director de la oficina le pone su expediente delante y de pronto lo llaman por teléfono, se ausenta y el poeta mira el expediente y dice, ahí está toda mi vida, mi hipoteca, mi sueldo, ¿qué hago? Y no pudo soportar y abrió y junto a su nombre decía, ojo, poeta. O sea, eso para la hipoteca es malísimo. ¡Qué malísimo! La poesía es una oposición a morirse de hambre. Imagínate para pagar una hipoteca. Pero sin embargo, para el periodismo también, aunque yo sabéis que reivindico la mirada poética y la necesidad de la poesía, y esto engarza directamente en esto, lo primero que suelo decir a los alumnos es eso. Ya que la realidad está rodeada por gente que a través de intereses corrompe el lenguaje, lo manipula y lo tergiversa, necesitamos los periodistas, lo primero, acudir a la lectura de la poesía e incluso al ejercicio, porque es un ejercicio de búsqueda de la pureza del lenguaje para contar la verdad y los hechos que necesitamos con toda la claridad, todas las consecuencias y toda la potencia de las palabras que encontramos en la poesía para reflejarlo en el periodismo, ¿no? Esto que a veces me miran raro y me dicen que tiene que ver el periodismo con la poesía, digo, pues es la madre del cordero en nuestra época, porque es la vacuna contra el eufemismo sistemático. La poesía es lo que nombra como muerte lo que el ejército dice que son daños colaterales. Sí. Entonces, por eso es importante. Y quiero, por ejemplo, aquí que una de las poetas de la mesa diga algo. Diga algo. Esto, Sí, que me esto diga, está- sí, muy bien, esto muy bien. Está todo O me diga, ensayado, no tienes... esto lo veíamos. Bien. No, coincido plenamente. Coincido con dos cosas. Con lo que dijo Antonio hace un ratito acerca de la bastardía y la impureza del mejor periodismo, porque impuro quiere decir no inocente, y yo creo que ahí hay algo para reivindicar, ¿no? Y también coincido contigo tanto que muchas veces lo que hago en algunos talleres es dar a los alumnos un poema que me gusta, lo leemos, lo analizamos, vemos cuáles son sus claves y qué sé yo, y cuando ya parece que lo tenemos, les digo, bueno, ¿esto es periodismo? Y me miran así como desesperados. Bueno, preguntas, respuestas, van saliendo las dudas, las dificultades. Tracemos una divisoria de aguas como para que no estemos todos locos.
el gran mandamiento del periodismo es trabajar con hechos. Lo que estamos contando es verdad, la literatura desde ese punto de vista no tiene esa limitación. Y en términos estrictamente textuales, la ambigüedad que en la poesía suma, porque suma elipsis, porque suma silencios, porque suma atmósfera, porque suma en definitiva más poesía, en el periodismo es veneno puro, porque de alguna manera hay que huir de la ambigüedad como de la peste. Pero lo más importante es lo que tienen en común. Lo que tienen en común, un poema que se recuerda y un artículo, un reportaje, una entrevista de periodismo cultural o de periodismo narrativo que nos gusta, ¿qué es? Una fuerza comunicativa que los hace singulares y que hacen que vuelvan a nosotros, que sigan resonando en nosotros, porque son vivenciales, porque son cercanos, porque nos hablan de nosotros y del misterio de estar vivos, haciendo las preguntas justas y también dejándonos espacio para que nosotros también volvamos a replantear esas cosas que no podemos respondernos hoy, ¿no? Desde ese punto de vista creo que, como bien decís vos, leer poesía sobre todo desautomatiza. Y nosotros necesitamos que los lectores de periodismo también se desautomaticen. Y nosotros mismos, como escritores de periódicos, necesitamos buscar ese choque de extrañeza que nos hace escribir mejor, porque nos hace volver a hacer foco en cosas que parecen sabidas y que en realidad necesitamos redescubrir. Hoy, por ejemplo, el periodismo cultural que a mí me gusta escribir y leer, se pregunta esencialmente qué quiere decir ser contemporáneos. Y ojo, que parece sabido, pero ser contemporáneos hoy no es lo mismo que era antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué quieren decir soledad? ¿Qué quiere decir amor? ¿Qué quiere decir cercanía? ¿Qué quiere decir casa? Entonces quería decir una cosa, hoy seguramente algo distinto. Claro, porque es que hay que volver a definir las palabras y como decía Caballero Bonal, la poesía es el arte de multiplicar los sinónimos de las palabras, ¿no? Pero Jorge ha aludido a las 5 W y yo creo que habría que plantear, yo creo que incluso dentro de nuestro ámbito de los que defendemos el periodismo como literatura, que las 5 W están muertas. Es decir, que las redes sociales han matado las 5 W para el periodismo. Es decir, hoy cualquiera lanza un tuit, un mensaje en redes sociales y ya nos está contando quién, cuándo, dónde. ¿Vale? Ya nos hemos cargado 3. Estás pensando en inglés, en el Congreso de la Lengua. Sí, perdón, pero lo estoy traduciendo por las Qs. Las Qs llamamos, perdón. Entonces, ya no hace falta responderlo, ¿no? Por eso deberíamos, como en el Evangelio, reducir, sintetizar esas 5 preguntas en 2, ¿vale? que para mí son qué y cómo. Y que tienen otra fuerza, que tienen otro pozo. No es directamente el qué ocurrió, ni el cómo ocurrió, sino el qué debemos contar en relación a la realidad que nos rodea, qué elegimos contar. Y es una pregunta ética en la que debemos emplear mucho tiempo para pensar, porque no cualquier cosa es importante, sino pensar qué debemos contar por un lado. Y la siguiente es cómo, que es una pregunta estética. ¿Cómo debemos contarlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Yo quiero inaugurar con esta mesa una nueva era en la que enterremos las 5 Qs y empecemos y vayamos al Evangelio, o sea, enterremos el Antiguo Testamento y empecemos aquí una nueva era con el Nuevo Testamento, con amaros los unos a los otros como al prójimo. Pero los periodistas, a partir de ahora, preguntémonos qué y cómo. Ahí lo dejo. Fíjate, cuando dijiste que ibas a reducir, yo pensé otra cosa. Los apócrifos son como 40 y San Agustín los redujo a 4 evangelistas. Yo prefiero ser un apócrifo. Es decir, el apócrifo no solamente es impuro, es bastardo, sino que además es alguien tan sospechoso que lo han quitado del canon.
Sabes que esta mesa no les va a gustar nada a nuestras madres. Porque Es verdad, porque pero somos bueno, bastardos, yo todos que bastardos, y he nuestros recordado- padres tampoco. Pero bueno, no están. Cuando hace un momento hablábamos, quita la poesía, que esto, mejor dicho, esto es literatura. Cuando yo le decía a mi padre quiero estudiar literatura, me decía, vas a estudiar un hobby. Entonces, claro. ¿De qué vas a venimos- vivir, nene? Claro, de qué vas a vivir y todo eso. Entonces, sí, yo siempre he sido parte de los apócrifos. En este sentido, me parece una pregunta muy interesante lo que tú hablas de la reducción a 2 preguntas, pero ¿desde dónde preguntamos? ¿No? Como cuando Cortázar decía que lo importante de una foto es lo que se quedó fuera. Yo estoy fuera. Me siento, digamos, cuando colaboro en la prensa española, lo hago como el marciano peruano de apellido japonés que contempla la realidad española. Y siento Tú es que lo tienes muy fácil. Claro, yo es que yo con el siento- Ruiz no lo tengo tan fácil. Pero siento que ese es mi lugar, que ese es mi mirada. Es Claro, que sigue abusando. Yo creo que eso es lo que nos salvará. O sea, en el fondo, da igual las preguntas, las reduciremos a 2 en esta nueva religión que acabamos de improvisar aquí. Pero yo creo que la mirada, yo creo que eres la mirada también, porque por supuesto es la... Hemos hablado de la poesía, estoy absolutamente de acuerdo. La capacidad certera de la palabra que tiene la poesía, eso es fundamental, además a la hora de escribir periodismo, ¿no? Donde yo creo que hay que pensar y repensar mucho lo que escribimos, a pesar de que es verdad que trabajamos con la urgencia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos salvará, porque yo lo digo también muchas veces a los alumnos, obsesionados con las 5 dichosas preguntas, olvidaos de las preguntas y las respuestas. Dad algo especial al lector que precisamente os diferencie. Y ese periodismo, bueno, no sé si de autor, pero diferente, esa mirada diferente, ese deleite a la hora de narrar la realidad, me parece fundamental. Y ahora que está el debate de la inteligencia artificial, donde además nuestra profesión parece que es una de las que va a ser víctima evidente, si ya estábamos devastados, pues ya todavía aún más. Yo creo que precisamente lo que nos salvará es esa narración de altura literaria en la prensa, ¿no? en el periodismo, porque es verdad que la inteligencia artificial pues, tiene una serie de claves, son unos automatismos, pero creo que esa mirada diferente que aporta el buen narrador periodista, eso creo que todavía no lo puede hacer la máquina. Todavía, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos puede salvar, así que atentos a ver, el periodismo literario... Pero hay una parte que decía Iwasaki que a mí me interesa mucho, que es la del que está, tú dices, yo tengo un apellido japonés, soy un peruano, total. Claro, el que está fuera del contexto, fuera del perímetro, ¿no? Aquel periodista que está fuera del perímetro, cuando uno es el único que está asistiendo a algo, la crónica que lees de esa persona, que sabes que ha estado solo en las minas de coltán del Congo, pues es la crónica que hay. Pero cuando hay 15 periodistas cubriendo algo y de repente hay una mirada de un periodista o de una periodista que dices, ¿dónde cojones estaba este? Porque esa es la crónica, es decir, ¿desde dónde estaba mirando? Es decir, esa anomalía óptica que tienen algunas personas extraordinarias en nuestro oficio, que es con un ojo miran con el microscopio y con el otro miran con el telescopio. Es decir, eso es lo que importa. Es decir, aquel que mira desde el lado donde toda la melé de periodistas, toda la melé de compañeras y compañeros no estaba. Estando ahí, ese es el que mola, ese es el que dices, ahí es como, ¿qué cuento? Claro, cuento lo que yo veo, porque sé que tengo en este momento un ángulo de visión que yo voy a apostar por él, es completamente distinto. Y además, ¿cómo lo cuento? Pues eso ya depende de las herramientas de cada uno, ¿no? Sus bondades, sus... Jorge, levanta la mano. Señorita, Tira. Lo quería cargar en hombros. Es precisamente la chispa de la literatura. Es lo que le envidiamos a los poetas, que lo hacen de una manera quizá mucho más enigmática y misteriosa. Por ejemplo, como historiador, me tocó llevar un curso en donde un profesor era especialista de la batalla de Waterloo. ¡Qué hueva de materia! Se puso bien cuando llevó una maqueta y llevó sus soldaditos que había pintado a mano, pero incluso las caras de los pinches soldados estaban mal pintadas, pero ni así. Y recuerdo que en una de las borracheras
los estudiantes decíamos, bueno, si lo sustituyera con películas, tiene que haber alguna película. Y el papá de un compañero dijo, no, está La Cartuja de Parma. Yo no sabía que yo me llamo Fabricio porque mi mamá se enamoró de Fabricio del Dongo, que es el personaje que cruza la batalla de Waterloo y te la describe como no lo hace este historiador que llevaba 30 años de su vida haciendo la pinche maqueta. Fíjate, La Chispa de Jimmy Breslin, periodista muy amigo de Pete Hamill, que en el entierro de Kennedy ve 60 periodistas hablando de John, que se cuadró ante el féretro, de que Jackie todavía estaba joven y en edad de merecer, que si Bobby le hacía el quite, no le hacía el quite y tal. Y Jimmy Breslin lo que se le ocurrió es preguntar quién cavó la tumba. Eso es. Va al cementerio y le Eso dicen, pues es un negro, es un señor que vive en su casa. Y va a la casa a despertar al que cavó la tumba. Esa es la gran nota del entierro. Claro. No solamente por dónde estaba parado, desde dónde está viendo, sino la chispa. Claro. Mira, yo releí con asombro siempre renovado El viaje del elefante de Saramago. Como historiador, y digo, hay documentos, hay libros en donde consta el hecho, pero yo, para poderlo cuajar, lo que hace el maestro es demostrarte que hay maneras de narrar. Ahí es en donde está. Está Pilar del Río presente. Aquí está por Pilar favor. del Río, parece que lo has hecho a propósito, Jorge. Fue de casualidad, Cristina Linares y Pilar del Río. Puedes- de casualidad. Puedes decir algo, No. Pilar, luego. No, retiro lo dicho. No quise ya qué mal la pasé con el libro. Yo no sé por qué le dieron el Nobel. Bueno, sirve como homenaje y que te consta que siempre que puedo hablo de él. Y hablo de otros que avalan lo que estoy diciendo, que es, una vez que está en la mesa el hecho, lo que nos interesa es cómo se narra y cómo me entero y qué es el qué que decías. Por lo mismo, entre paréntesis, me parece que no hemos sido justos con los columnistas, por ejemplo, en los premios, el premio de periodismo cultural en la FIL, siempre es a reporteros, a fotógrafos, a cronistas, que se lo merecen, pero no se le ha dado al columnista, que es el que normalmente está más cerca de la poesía o de la novela y el cuento. En ese sentido también yo partí una lanza en la Fundación García Márquez. Me invitaron a dar un curso y yo dije, lo que hay que hablar con los jóvenes también es la importancia que tiene la columna, que es cuando hemos tenido escritores como Saramago o Fuentes, u Octavio Paz, o los entrecachacos de Gabo, en donde no es un cuento lo que te está narrando, sino que es una narrativa a partir de un hecho, en donde lo que le interesa es rescatar las cúes que merecen estar todavía en pie. Que curiosamente, perdón, pero Bernal Díaz del Castillo a los templos mexicas se refiere a ellos como cúes. Tiraron todas, menos las que aún siguen en pie. ¿Qué son? Nuestra idiosincrasia, nuestra manera de hablar y lo que comemos. Oye, pues mira, Ahí está. por volver a la poesía, mirad si la poesía es crónica de un tiempo, o sea, si es periodismo de un tiempo, con todo lo que la poesía lleva. Que hay poemas que han sobrevivido a las ciudades en las que fueron escritas, a las civilizaciones en las que fueron escritas, y que lo último que nos queda de Gilgamesh o tal es un poema. Es decir, lo que nos queda de Homero es la Ilíada. Tenochtitlan. Claro, es decir, Ya no Tenochtitlan, existe, por no ejemplo. existe. Luego hay otra cosa que tú has dicho, que es la verdad. A mí, cuando hablamos de la verdad en periodismo, me inquieto mucho. Y yo también. Sí, me inquieto mucho. Yo ya solo digo hechos probados. Si he Claro. dicho la verdad, lo retiro. Pero por una cuestión que es casi elemental, es que con la verdad también se miente. Entonces, claro, cuando decimos Depende. el diario de la verdad, el periódico, le vamos a contar la verdad. Bueno, diga usted la cláusula, con la verdad también mentimos. También podemos mentir. Paréntesis, Bernal Díaz del Castillo pone historia verdadera Sí. de la conquista de la Nueva España, precisamente porque no te está Para diciendo que entre refutar, líneas Claro. no todo es verdad, porque no pudo estar. Por ejemplo, pone que estuvo en Tlatelolco y en los volcanes el mismo día.
Ni el helicóptero de Televisa logra eso hoy. Televisa. Sí, pero por ejemplo, Stendhal en sus crónicas italianas Sí. te habla de Sicilia y nunca estuvo. Nunca en Sicilia. estuvo. Y a mí me importa un pepino. Claro, Claro. es como si hubiera Ni estado. Rubén Darío estuvo en París cuando Claro. escribió Azul. Entonces, Y dices, caray. a mí me parece que el periodismo solo necesita ser veraz. Eso sí. Y la verdad está en otro nivel, así como la literatura. Religioso, Solo tiene que religioso. ser verosímil. Lo verosímil no es lo mismo que lo veraz y lo veraz no es lo mismo que lo verdadero. Y lo inverificable, Eso es muy bonito. ¿Y lo? lo inverificable. Ah. Eso es para las crónicas parlamentarias. Eso es para las crónicas. Que, Eva, por cierto, Eva, ¿tú qué opinas de ¿Qué las, de las, de las dos preguntas? ¿Cuál? De la del ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? Sí, ya los- ya ya aquí los- hay ya un los- galimatías religioso. El- Del cómo. El yo, cómo. Yo es que me olvido, de verdad, absolutamente. Pero eso también lo acatamos a la hora no solo de, ¿Qué de es hacer, un de, hacer un esquematismo? de hacer periódicos, sino también de escribir los libros que escribimos. Yo solo me pregunto qué, si merece la pena ser escrito este libro, si va a ser de alguna utilidad, y luego, una vez decido eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Efectivamente. Como la dicen en mirada. español, ¿de Es que qué es la va? mirada. ¿De qué va? No es Es una muy pregunta bonito tonta. cómo Pero se el cómo pregunta. lo cuentas me parece lo fundamental Sí. en todo, de verdad. Es lo que diferencia. Por parece. ejemplo, Chávez Nogales no era aficionado a los toros Claro, y no sabía de toros. sabía de Hizo todo. la Y mejor sin biografía. embargo, los aficionados Claro, reconocemos que es un gran libro de toros, independientemente de que es una gran biografía. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, en España, por primera vez se publica Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que lo escribió 3 años después de A Sangre Fría. Sería el ejemplo hispanoamericano de lo que hizo Capote. ¿Cómo lo hizo? Es en donde entra la mexicanidad, con humor negro, Claro. con ironía. pero las columnas de Ibargüengoitia eran Son geniales. extraordinarias. Instrucciones Es- para vivir en México es... Por eso yo digo que merecería un premio como columnista, hay que resucitarlo para eso. Pero hay que anotarlo, hago el anuncio. 2 ediciones de Las Muertas salen en España por primera vez. En Cátedra, que ya salió, Sí. la mitad del libro es un estudio crítico como acostumbra esa editorial, y la otra es en la editorial Machado, sin estudio crítico. Pero vale la pena que lo lean porque es un novelista al que le entregan un expediente de las Poquianchis, unas prostitutas que mataban a las chicas conforme se volvían feas Díscolas. o viejas. Mira. Bueno, y reivindico a Tomás Eloy Martínez. Sí, otro de los grandes. Tiene un libro que apareció en Venezuela y no ha sido rescatado, que es Lugar Común la Muerte. Creo que Lugar no ha Común. sido reeditado en España, salió en Monte Ávila. Creo, Alfaguara no lo lugar común la Pero a lo muerte. mejor Alfaguara Argentina. A lo mejor sí, aquí en puede España ser no. Alfaguara Argentina, sí. Pero es un libro extraordinario, Sí, Lugar Común sí, la Muerte. Lugar común la muerte. Ya que estamos en el Congreso de la Lengua, también hay que hacer notar el peso que tiene escribir periodismo en español. Es decir, tener la conciencia que cada vez, independientemente de los lectores que tengan nuestro medio, tenemos un público potencial de 500 millones. Y eso, ¿cómo nos sienta a la hora de ponernos a escribir? Nos da un plus de responsabilidad, no sé, pensamos también que nuestros lectores están fuera de nuestro entorno. Nos dirigimos cuando atacamos una historia, pensamos mucho si lo van a entender en Argentina, en México, en Perú, si lo escribimos desde España, o si lo escribimos desde México en España. ¿Nos pesa esa conciencia o esa responsabilidad? Bueno, no lo sé, yo creo que tampoco te planteas eso, ¿no? Cuando escribes, pero sí con una mezcla no de localismo, pero sí, por ejemplo, decía Jorge lo de la mexicanidad, ¿no? Yo creo que estás marcado también por el lugar en el que estás, ¿no? No sé, la influencia de todo, ¿no? La atmósfera, la luz, por ejemplo, ¿no? La luz a mí me determina mucho la luz. Pero desde esa esencia local, siempre aspirar a la universalidad, y eso lo da nuestra lengua, ¿no? Es decir, historias que se pueden entender perfectamente en el resto del mundo en castellano, ¿no? En español. Pero por eso para mí es muy importante todos esos referentes
de escritores, grandes narradores, en español, pero de muchos países, ¿no? A mí eso es una cosa que me fascina, es decir, tener esa galería de ilustres, bueno, y hemos estado citando aquí a muchos de ellos, partir con esa base y ese orgullo de tener una lengua que se han escrito cosas tan maravillosas, una lengua con una potencia en las palabras, con un donaire, y aquí se lo lanzo a mi amiga Mercedes de Pablo, que anda por ahí, me dice, ¿a que no eres capaz de decir donaire? Que es una palabra que a mí me gusta mucho, que, bueno, como he escrito una novela sobre Nebrija, digo, gracia y donaire, escribir con gracia y donaire, ¿no? Yo creo que tenemos una lengua maravillosa, una lengua que además incluso te permite ir creando palabras. A mí es una cosa que me encanta. El otro día leí en un discurso de ingreso en una academia que voy a hacer pronto, una palabra que soy consciente de que me la inventé, ¿no? Y a uno de los académicos le sorprendió, pero gratamente, ¿no? Y digo, esto es el atrevimiento del periodista. La palabra es muy sencilla, es trampantógico, algo de naturaleza trampantógica, es decir, simplemente la palabra trampantojo pues da pie a eso, ¿no? Y él estuvo ahí buscando en el diccionario, oye, esta palabra no existe, da igual, ese atrevimiento también del periodista, ¿no? que se atreve a jugar con las palabras, cuidado, desde un profundo respeto a la lengua. Yo recuerdo que cuando yo empecé haciendo prácticas in illo tempore en Diario 16, cabecera que ya ni existe, recuerdo que el corrector de estilo, hemos estado hablando antes de la figura. G. Navarro. No tenía, ojalá me hubiera tocado a Gran Poli, Andrés San Miguel, no sé si recuerdas. Bueno, Andrés San Miguel era un corrector de estilo, figura que todavía existía en el periódico, después ya desapareció, y entonces yo llegué haciendo prácticas allí, fascinada con ese mundo periodístico, y recuerdo que estaban los tomos del diccionario de la academia. Allí, claro, no teníamos todavía el diccionario en red, ¿no? Y yo constantemente estaba acudiendo al diccionario, además, ¿no? Además, muchas veces, lo que decía Jorge, ¿no? Que teníamos que adaptar un poco las palabras a los titulares, ¿no? Y era siempre complicado. Llegó un día y me dice, me sorprende mucho, en fin, ¿cómo eres, no? Dice, porque eres la única que consulta el diccionario. Y a mí me sorprendió, dice, bueno, si precisamente nuestra herramienta es la lengua, para mí el diccionario era absolutamente fundamental. Me acuerdo que estaba allí en una mesa que era tierra de nadie y yo estaba constantemente, ya digo, consultando el diccionario. Es decir, desde ese profundo respeto a la lengua, a una lengua maravillosa que llega a infinidad de personas, yo me siento muy orgullosa y además una de las cosas que me obsesiona últimamente y que me molesta muchísimo es la fascinación que tienen también muchos colegas con las palabras anglosajonas. Y más aún cuando existen esas palabras en español. O sea, ahora parece que es guay decir determinadas palabras en inglés y no reivindicar. O la traducción absurda de conceptos ingleses traspuestos al español cuando hay expresiones en español que equivalen, por ejemplo. Claro. De esto la culpa la tienen todos los politólogos, que son una plaga. Si hay alguno en la sala, lo atacamos y lo señalamos y llamamos a la policía para que lo detenga. Hoja de ruta. Pero la próxima vez que oiga elefante en la habitación, voy a saltar una emisora, etcétera, ¿no? Hoja de ruta viene de roadmap. Hoja de ruta. Construir el relato de create a narrative. Exacto. Guerra cultural de Steve Cruzar las Bannon. líneas rojas, cross the red lines, que está hasta en una canción de Police. Perdón, pero respuesta directa. Bueno, tú eres el único aquí que tiene una... La desventaja es que mi primer idioma fue el inglés. El inglés, exacto. Y por eso cuido Pero fíjate mucho. qué abiertos somos nosotros, Sí, los de la pero cultura fíjate mestiza. No, pero soy muy cuidadoso y soy consciente de que me molesta cómo han traducido mal palabras que yo uso solamente en inglés, Claro. porque tienen un sentido y tienen chiste. Eso es. Si no tiene chiste, no tiene No por tiene qué gracia. traducirse, como el que tradujo Seinfeld. Pues ya, o sea, la serie se fue al carajo por eso. La respuesta directa en mi caso es que yo, desde que me dejaron publicar, yo sentí que era lo más importante que me pasaba como escritor,
y sí uso pañal para adulto para escribir la columna y soy muy cuidadoso de ubicar la posible lectura. Por ejemplo, hace 8 días la columna para El País la borré y se titulaba No mames, tamames. Y traté de explicar por qué era ese título y dije, bueno, esto se va a entender en México, Claro. pero no se va a entender en España. ¿Por qué le estoy diciendo a este señor? Porque te saliste del huacal. Exacto. Y él también. Pero es curioso en eso que preguntabas de cuando uno escribe, se escribe pensando en lectores de aquí o de allá, que no sucede o hay que ser muy pretencioso para pensar algo así, entre otras cosas porque generalmente todos tenemos 3 o 4 lectores y tienen tu teléfono, con lo cual te llaman para decirte la querella del día o tal. Pero es verdad que yo, por ejemplo, creo que soy más atrevido como lector que cuando escribo en el periódico. Yo leía hace poco unas crónicas que publicó Alejo Carpentier de un viaje por España en los años 30, tal, y yo envidio esa amplitud, esa especie de pulmón ancho que hay en el lenguaje de los escritores latinoamericanos, que yo, si pudiese, me apropiaría de expresiones peruanas, mexicanas, argentinas, cubanas, colombianas, que no puedes aplicar aquí. Pero hay una transformación como que haces como lector cuando te pones a escribir lo tuyo, que generalmente eso ha dejado, gota a gota ha ido haciendo charco y ha dejado una cierta osadía, es decir, voy a lanzar esta frase, no utilizando palabras que no son propias de mi dialecto, pero sí formas de articular la frase que has ido aprendiendo en el otro español, en el español que ensancha todo esto que tenemos, ¿no? Y que de algún modo le da una vitola mucho más especial, una amplitud. Una amplitud extraordinaria. O también multiplica la posibilidad expresiva del Claro, entonces uno no idioma. piensa en quién lo va a leer allí. Uno piensa, a ver, por azar, qué libro me cae de allá, en el que yo pueda de repente conectarme con una forma de decir... a esa amplitud de poder contar con un idioma que tiene 10.000 variantes. Es extraordinario. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo, que aquí estamos como en casa y si alguien quiere preguntar, estamos aquí dispuestos. ¿Alguien levanta la mano? Sí, vamos a ver. Sí, que ahora que comentaba José lo de No mames, tamames, creo que eso las jóvenes generaciones sí lo entenderán, porque tienen una figura que se llama Luisito Comunica, que seguramente no sé si lo conocen, pero es un youtuber bastante conocido. O ven Narcos. Claro. O el Chavo del 8. El Chavo del 8. Sí. Yo no estoy tan seguro. Yo incluso creo que, sobre todo a nivel más alto de las empresas, me da igual editoriales o audiovisuales, subestiman al lector o subestiman al que ve la película. Si no, no se entiende que hayan subtitulado tantas películas latinoamericanas, la última Roma. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que está el personaje hablando y dice ustedes y abajo subtitulan vosotros? Es una cosa... Sí, absurdo. Fue absurdo. Ridícula y además habría que levantarse en armas contra Ofensivo, es ofensivo. eso. Es muy ofensivo. Eso con el boom latinoamericano no ocurrió. A nadie se le ocurrió meter mano en las Sí, novelas. buscar un traductor. Claro. ¿no? Pero lo que tú señalabas, creo que quizá más que los youtubers o los instagramers o toda esta gente, creo que es la música. Es decir, creo que donde realmente la generación que hoy tiene entre 16, 18, 20, 20 y tantos años, donde ha ido combinando distintas palabras de aquí y de allá, tiene más que ver con la música que con los instagramers. Yo no he visto mucho youtuber, pero son todos muy planitos, son más guturales que verbales. Pero la música sí, las letras sí que creo que han ido generando pues una nueva combinación, un nuevo tanteo por palabras que no los youtubers, ya digo, yo los que he descubierto o los que he mirado por curiosidad suelen ser más gorilas de espalda plateada que otra cosa. Y Betty la Fea ha sido maravilloso. Sí. Pasión de Gavilanes y todas estas cosas. ¿Alguna pregunta hay más por ahí, seguro? Sí. Perdón, espera, voy a
Vas a como prestar si tu fuese un micrófono. presentador de Ah, muy televisión. bien, muy bien. Por favor, Dar el micrófono. El euromillón. El euromillón. Quería preguntar por la crítica. Yo soy periodista y me parece un género importante porque además produce una voluntad. Cuando uno lee una entrevista, un reportaje, queda ahí. Pero una crítica literaria produce la voluntad de comprar un libro. Una crítica de danza produce la voluntad de ir a un espectáculo. Una crítica de arte produce la voluntad o no de ir a una galería o un museo a ver una exposición. Y no sé qué tanto de literatura, que a mí me parece que sí debe tenerla, pero no sé cuál es la opinión de todos vosotros sobre cómo se están haciendo las críticas, aparte de que haya buenas y malas, como en toda casa de vecinos, ¿no? Yo te Sí, puedo decir como una cosa género. cortita. Sí, sí, sí. En mi universidad, que me piden que organice un máster de escritura creativa, yo no, me interesa promover un máster de crítica cultural, hablando de cine, de teatro, de danza, de poesía, y estoy en ello y probablemente tenga un patrocinador. Entonces, me interesa muchísimo eso. Claro. Yo- Perdón, No, Jorge. No, bueno, además es Marta Carrasco, que es una excepcional crítica de danza. De danza. Precisamente, es verdad que la crítica es un género donde tienes que contar, por ejemplo, en el caso de danza, teatro, música, esa capacidad para definir el espectáculo, primero definirlo, contarlo y luego adjetivarlo, que también es un riesgo. Pero yo cuando he hecho crítica de teatro, que es lo que he hecho, recuerdo que era de los ejercicios más difíciles, aparte de que, bueno, yo nunca he querido hacer crítica de esta demoledora, sino crítica constructiva, ¿no? No sé. Pero esa dificultad de utilizar el lenguaje correcto para definir algo que el lector no ha visto, ¿no? Pero que tú le tienes que contar muy bien, ¿no? De forma muy certera, muy precisa. Me parece que es un género muy difícil y también un género literario, y donde el lenguaje precisamente tiene un papel absolutamente fundamental. Y es el colmo de la urgencia, porque, ¿verdad, Marta? La crítica, o sea, ves el espectáculo, todavía estás impresionado o aterrorizado por lo que has visto, y tienes que escribirlo. Y además es un tipo de juicio, se te pide un juicio también sobre lo que has visto, ¿no? Entonces me parece uno de los géneros más complicados y precisamente donde la habilidad narrativa es fundamental. Yo a mis alumnos, Jorge quería decir algo. Sí, Jorge quiere decir algo. No, tú primero. No, Yo no cuando mames. Tú primero. No, quería mencionar que un termómetro muy útil, y había que mencionarlo hoy, es, por ejemplo, Joaquín Vidal. Sí, Que las crónicas de todo. la crónica taurina del país era de la prosa más elevada que se publicaba cuando se publicaba y cuando era políticamente correcto hablar de toros. Y él reservaba como crítico a un rectángulo la parte técnica de puyazos, orejas y los colores de los ternos. Es decir, yo he usado como un ejemplo que hay espacios en donde lo que nos interesa es que el crítico nos diga, en primer lugar, hasta cuándo dura la exposición, cuándo nació ese pintor y qué tanta obra hay. Y luego lo que me interesa es que suelte la pluma. Y el ejemplo es Joaquín Vidal, o uno que les recomiendo si leen inglés, que se llama James Boswell, igual que el biógrafo de Samuel Johnson, que escribe de béisbol. Ahora, el problema de Boswell es, él confía en que si tú quieres ver los resultados, pues métete a ESPN. Si quieres saber de qué color jugaron, pues prende la televisión. Ahora, si quieres soñar con el juego, porque no lo viste, él te va a narrar algo que no necesariamente coincide con la realidad, eso sí. Pero qué bárbaro cómo los narra. Tú estás describiendo los críticos de flamenco que tenemos aquí en Andalucía, que tú dices, no sé lo que ha visto este. Marta lo sabe. Ah, Las críticas de los años 40 en Estados Unidos del Garrett sobre los espectáculos de jesuitas que se publicaban en la versión de Entonces era lo de soltar la pluma, ¿no? De literario, que era un diplomático, aristócrata, aficionado al flamenco y metido A crítico. hay una pregunta más ahí. Sí, bueno, agradeceros
este ratito. No sé si somos muchas personas de Cádiz, creo que poquitas, pero yo quería poner una pincelada hablando, bueno, de esa primera prensa del siglo de oro que comentabais. En Cádiz tenemos ese epítome, creo, de prensa, literatura y juego con palabras y todo, que es el carnaval. Es decir, en nuestro caso, y no podía resistirme a no contarlo, como digo, no sé cuántas personas de Cádiz hay aquí, pero sabéis que hay un argumento cada año diferente y que verdaderamente, más allá pues, de la crítica, de la ironía, del juego de palabras, una puede seguir la historia de Cádiz a través de su carnaval. Es decir, si oye el carnaval de los años 50, sabrá cómo estaba la situación política y social, no solo de Cádiz, sino de España, a través de esas voces. Entonces, en ese caso somos un poco como la excepción o no, pero bueno, quería compartirlo y escucharlo. Es verdad, es muy oportuno y bueno, y además es verdad que estamos en una de las cunas del periodismo de la contemporáneo. gracia, claro. O sea, que de verdad... Claro, por algo estamos aquí. Efectivamente, o sea, a mí me parece que aquí es donde se empieza a hacer periodismo contemporáneo. Pero efectivamente, además, el carnaval es un eco de los momentos históricos, ¿no? Como ocurre con el buen periodismo, que como decía Antonio, nos sirve porque probablemente los buenos periodistas, los grandes narradores, son los que han contado el pálpito de su tiempo. Y es verdad que en el carnaval, además, de verdad, ayer en la Radio Nacional, hablaba de la agilidad mental que tienen. Yo soy de Sevilla, pero es que no hay nada igual a Cádiz. Es que de verdad es una agilidad narrativa, de la capacidad metafórica, la rapidez, el ingenio, otra vez, el donaire. Entonces, eso todo está reflejado en el mundo del carnaval, que efectivamente está lleno de dobles sentidos, de ironía, o sea, que hay un laboratorio pero muy bien narrativo construidas, muy no bien improvisadas. construida. Y efectivamente también puedes ver perfectamente el reflejo de cada época repasando pues los cancioneros, ¿no? A mí me toca estar en la mesa de literatura y carnaval este jueves. Yo voy a reivindicar el pregón de Fernando Quiñones del año 1980. Gracias. Creo, además, por traer aquí al maestro. Sí, cierto. Creo además que Quiñones tenía una razón inmensa en algo que yo sé que no es muy popular lo que voy a decir, pero el carnaval debe ser la transgresión en estado puro, por lo tanto no se debe subvencionar. O sea, yo creo que Quiñones fue el primero que levantó esa bandera. Si queremos que el carnaval sea verdaderamente contestatario, si queremos que toque los cojones, si queremos que verdaderamente vaya contra el poder, no podemos tener subvencionado a todo el mundo del carnaval. Pero en fin, eso me lo guardo yo para el jueves. Ahí lo deja. Que vendré con casco. Ahí lo deja y no sé yo si vamos a seguir por esa línea, pero bueno. Tú, si quieres, ya el jueves vete, que va a ir la policía detrás. ¿Alguna pregunta más habrá? Ahí. Tengo que decir que el concierto de Tomatitos a las 9 en el Manuel de Falla. Tomatito, Perdón, Vicente Amigo. Vicente Amigo. Si alguien quiere irse, lo vamos a entender. Pero vamos a hacer una crítica flamenca al respecto. Exacto. Ningún artista de Cádiz. Yo no entiendo por qué, habiendo tantos flamencos gaditanos, Se trae estamos uno de viendo Córdoba. espectáculos de que no hay ninguno de Cádiz. De Cádiz, ¿no? Vamos. Yo quería saber vuestra opinión con respecto al periodismo narrativo y por qué se le dedica tan poco espacio en los medios tradicionales, que para buscar autores o artículos, reportajes de este género, tienes que centrarte, ¿no?, en plataformas muy específicas que sabes que lo ofrecen, pero no es muy difícil encontrarlo en los medios tradicionales. Y puesto que estamos hablando de literatura y periodismo, creo que es importante también mencionar el periodismo narrativo, ¿no?, y su existencia. Raquel, por ¿Cómo no? ejemplo. Sí. Por ejemplo, coincido plenamente contigo. Yo soy una sedienta de periodismo narrativo en grandes cabeceras. Creo que básicamente cuesta mucho encontrarlo allí porque el periodismo narrativo es muy caro. Porque el principal insumo del periodismo narrativo es el tiempo.
Te lo dice Laila Guerriero, te lo dice Martín Caparrós, lo decía esta mañana aquí Joseph Zárate, que decía, yo tuve mucha suerte porque yo salí de la universidad y entré en etiqueta negra. No vivía de eso, tengo mi otro trabajo, dice, yo no vivo de eso, pero yo tengo 4 meses para escribir un artículo sobre el tema que me interesa. Y creo que básicamente esa es la razón. De todos modos, creo que, y aquí estaría bien que rompiéramos una lanza en favor de que las grandes cabeceras empezaran a invertir en ese periodismo, que es un periodismo autoral, esencialmente, es esto que decíamos aquí, es alguien que sabe qué contar y que se esmera en el cómo, ¿no? Romper una lanza a favor de no naturalizar la velocidad como el valor supremo de las redacciones. Yo creo que hay un daño autoinfligido que se están haciendo los medios masivos que tiene que ver esencialmente con seguirle el ritmo a la producción que la web manda. Esto de mandar a nuestros periodistas a alimentar la web con 4 o 5 temas diarios como puedan. O sea, muchas veces sucede que chicos que tienen gran capacidad narrativa te dicen, ¿sabe qué? Es que yo no puedo aplicar esto que usted me enseña en la redacción donde yo trabajo. Por supuesto, ahí haces una parte y le decís, sí se puede. Una vez que vos te desautomatizás y sabes que siempre podés mirar más, que siempre podés sensorializar más, que siempre podés con datos hacer una relación entre la macrohistoria y la microhistoria, siempre podés tener el oído atento para buscar el testimonio significativo que acerque eso que querés contar al lector, siempre se puede, pero deberíamos nosotros como editores, nosotros como periodistas, que ya podemos elegir lo que escribimos, porque esa es la verdad, ser también un factor bueno, quizás no diríamos presión, pero sí de apoyo a estos jóvenes periodistas que quieren escribir historias tomándose el tiempo necesario para hacerlo. Porque, y eso me parece que es algo en lo que todos vamos a coincidir, el chat GPT no va a escribir los diarios que nos gusta leer. O sea, porque por más que la inteligencia artificial con la que ahora aparece mucha gente absolutamente deslumbrada, aprenda todas las reglas, la sintaxis, la semántica, la morfología, hasta los chistes adecuados, no sabrá nunca leer entre líneas, no sabrá nunca leer un rostro, no sabrá nunca elegir con la mirada del cazador, eso que tiene que salir de la agenda para elevarlo a tema, que es lo que hace un buen cronista, y básicamente ni la inteligencia artificial en general, ni el chat GPT en particular, tendrá nunca algo que un buen cronista con un buen par de zapatos cómodos tiene, que es calle. Y anhelar un beso. Pues ahí queda eso. Además, bueno, yo también quiero romper una lanza que en algunos espacios del periodismo, en los grandes cabeceras, sí se hace, o tratamos de abrir espacio en el País Semanal para el periodismo narrativo, porque sí, y porque sabemos que eso es lo que demandan los lectores, y por eso hay suscriptores que demandan eso. Y el País Semanal yo creo que es en ese aspecto, y hay otras cabeceras que también lo hacen, valoran y apoyan el periodismo narrativo. Bueno, pues ya. Muchísimas gracias, queridos. Siempre Gracias un placer compartir con Buena vosotros mantilla. esto. Gracias a ustedes por venir.